Buenas noches, ¿cómo están todos? Muy bien. Bueno, chicos, vamos todos a comenzar con nuestra sesión de meditación el día de hoy con el Guru Yoga Shakyamuni Buda. Como preámbulo, llevemos a cabo la yoga de las 9 respiraciones y recordemos el objetivo de esta práctica. Primariamente el decantar los vientos kármicos del viento de sabiduría, del cual, como bien saben, dependen las altas funciones de la conciencia. Simultáneamente es una herramienta, un ejercicio que fortalece al sistema autoinmune y que también propicia, por un lado, la emergencia de un estado mental y emocional alegre, positivo, constructivo, como fortalece el sistema digestivo en términos generales. Para el mismo, sentémonos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Comencemos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Para ello, recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Transitemos hacia la meditación del cuerpo vacuo. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida, ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el canal central, el Avaduti, y los 2 canales adyacentes, el masculino Rasano, el lunar, y el femenino Lalana o el solar. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano. Recordamos parte de ese punto comúnmente conocido como el de la apertura de Brahma, localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde se abre y extiende como la punta de un mosquetón o como un embudo. Baja ligeramente por enfrente, paralelamente a la columna vertebral hasta arribar a un punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales. Suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino, en el caso de los hombres, a la derecha del canal central. En el caso de las mujeres y su fisiología sutil, en la posición inversa. Con ello en mente, ejecutamos la yoga de las 9 respiraciones. Le acompañamos de las visualizaciones correspondientes a los diferentes tipos de vayu o prana, la respiración del ánfora o de la vasija. Al inhalar imaginamos nosotros saturamos la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Al hacerlo, pausamos, retenemos la respiración, volteamos la atención sobre de sí misma e intentamos descansar en el estado mental emergente libre de elaboración. Subsecuentemente exhalamos con fuerza, como si disparásemos una flecha a través de un arco. Liberamos 30% del oxígeno presente en la parte superior del cono pulmonar, correspondiente al viento kármico. Al terminar la exhalación, pausamos por un momento antes de inhalar y una vez más volteamos la atención sobre de sí misma, descansando en el estado mental emergente libre de elaboración. Y terminamos con la yoga de la gran vasija, el Bumpa Chen.
Inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales. Inyectamos prana a nuestros pulmones. Sostenemos la respiración. Giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas de reloj y 7 veces en el sentido contrario. Exhalamos fuertemente y descansamos en el estado mental emergente libre de elaboración. Con esta instrucción presente, llevemos a cabo entonces esta práctica, la yoga de las 9 respiraciones. Presionemos con la yema del dedo pulgar la primera falange del dedo anular. Le abrazamos en el puño adamantino los dedos índices ligeramente extendidos. Con ellos, presionaremos los diferentes puntos de acupresión. Y así, llevemos a cabo la yoga de las 9 respiraciones. Transitemos hacia la meditación de estabilidad, la práctica de la recolección de la respiración. Cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, relajémoslo. Si se nos facilita y como un medio hábil al inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos cómo la misma se vierte sobre esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar, imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremediación nos concentramos en la exhalación,
y así la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas del hundimiento mental, el soporsueño o la mera pérdida de claridad. Nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Así orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración sin aferramiento o constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar que nos conduce a la transformación conceptual. La del análisis y la investigación que nos permite detonar a la experiencia. Y la de la meditación que nos conduce a su integración. Con esta instrucción presente en silencio por unos minutos, dediquémonos a esta dimensión y faceta de la práctica. Fortalezcamos la estabilidad, ese estado y condición mental profundamente imbuido, empapado de la continua presencia de la atención. Allí observemos la expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la natural relación presente entre este movimiento y el de la respiración. A inhalar observemos si el ciclo es largo o es corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo
mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremediación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación. Finalmente acentuemos la viveza, alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo, en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremediación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación.
Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva. Reconozcamos en la misma un natural complemento hacia la práctica de la estabilidad. Y así evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, lo difícil que es obtenerla, su condición de ocio y oportunidad, sus 8 libertades y 10 riquezas, la gran oportunidad con la que en efecto contamos aquí y ahora, para imprimir y dotar a nuestras vidas una dimensión de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Dharma, entendimiento que en nosotros naturalmente emerge en consecuencia de la comprensión de la fragilidad de esta rara y valiosa oportunidad. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Como todo cambia y se transforma instante a instante o momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En particular, reflexionemos en torno a nuestra propia condición mortal. Y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad, que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontezca. Con base en ello intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese ser genuinamente importante, prioritario, significativo en estas vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, por naturaleza temporal y relativo, por lo que concierne a nuestra meta ulterior finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente e inesperada, el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir, la eterna continuidad de la conciencia y con ella sus impresiones, hábitos y tendencias. Exploremos a las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada. Y como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos y decimos se torna así en significativo. Haciéndonos del todo esto es plenamente responsables de nuestra propia vida y vidas. Finalmente, entendamos las limitaciones propias de la existencia cíclica de la vida condicionada. Como en esta todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas, de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer esto y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, los Arhats,
los héroes o bodhisattvas. Indirecta y simbólicamente, la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran y ayudan. Y primariamente, la inicial de las tres raíces, la del ama, el vínculo natural con el Dharma, el punto en donde sus cualidades simbólicamente coinciden, haciéndose a nosotros presentes. Así afirmamos: Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Gendunna Kyabsun Chio, Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Gendunna Kyabsun Chio, Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Gendunna Kyabsun Chio. Transitamos a la fase de generación, precedida por la meditación de la vacuidad. Imaginemos cómo todo lo que nos rodea gradualmente se diluye o desvanece en el vacío. Este espacio, nuestra ciudad, país, continente o planeta. Nuestro mundo. El universo con sus infinitos sistemas. Nuestro cuerpo referente físico con base en el cual comúnmente edificamos nuestro sentido de identidad personal. Todos estos se diluyen, se desvanecen en el vacío. Lo único que permanece es la función primaria de la conciencia, su mera claridad y darse cuenta. Descansemos en esta dimensión de la conciencia desnuda por un momento en un estado y en una condición libre de elaboración. Transitemos a la fase de generación. Imaginemos como frente a nosotros, a la altura de nuestro entrecejo y a 1,5 metros, surgen 8 leones de nieve. Dispuestos en un cuadrángulo, recordamos, representan la valentía, el arrojo y la osadía, que en el camino y sendero espiritual son por naturaleza indispensables. Sobre sus lomos emerge un trono dorado y enjollado que, recordamos, representa la realeza, la natural dignidad del estado despierto, lúcido de la mente. Sobre de la misma surge una flor de loto blanca y luminosa de 8 pétalos abierta, que simboliza nuestra naturaleza búdica, sobre la que se manifiestan un disco lunar y solar en forma de cojines, que representa la energía de las 2 acumulaciones, la del mérito y la sabiduría. Y sobre esta gradualmente aparece y se corporiza la figura de Shakyamuni Buda, también radiante, luminosa y translúcida, ausente de sustancialidad, la síntesis entre la apariencia y vacuidad. Se encuentra sentado en la postura damantino con sus piernas entrecruzadas, simbolizando así la maestría de la fuerza del samadhi. Su mano derecha toca con el dedo medio a la tierra, siendo la testiga de su victoria sobre el triple veneno, el de la ignorancia, el apego y la aversión. Su mano izquierda descansa en su regazo, la palma orientada hacia arriba. Con ello, comunica la maestría de la atención sostenida. Ahí también se manifiesta la escudilla del renunciante, que a su vez contiene el néctar o elixir de la sabiduría y la larga vida. Se encuentra ataviado con la vestimenta propia del bhikshu elaborada en retacería de tela. Y como todos los mahasattvas, los grandes seres, despliega una pequeña protuberancia sobre la coronilla de su cabeza que simboliza la actualización de sus potenciales cognitivos y emocionales, energéticos, como también despliega las 32 marcas mayores y las 80 menores de un Buda, simbólicas de su maestría sobre las actividades liberadoras. Y en el que síntesis de estos potenciales tomamos refugio y le decimos: querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe. Se manifiesta contento y satisfecho por la determinación que tanto individual como colectivamente esta noche nos anima. En consecuencia, a su alrededor surge el campo del mérito. La comunidad de seres despiertos, miradas de Budas y Bodhisattvas, seres liberados, dakas dakinis y protectores. Iram Shravakas pratyeka Budas yogis y yoginis.
A nuestro alrededor aparecen innumerables seres sensibles, provenientes de los diferentes estadios propios de la existencia condicionada, pero todos hoy dotados de la preciada plataforma humana y animados por el espíritu de la emergencia que en nosotros contagian, y en el que síntesis de los potenciales que deseamos obtener le decimos, querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe. Irradia intensa luminosidad de su corazón, que ahora se extiende hacia todos los seres, mundos y dimensiones. Simultáneamente, al arribar al campo del mérito, en este propicia una honda y profunda transformación. Todos estos Budas y Bodhisattvas se transforman y reaparecen dotados de la auténtica presencia de Shakyamuni Buda, simbolizándose así la unicidad de la mente despierta. Budas y Bodhisattvas irradian haces de luz y claridad a todas las direcciones, los que a su vez descienden sobre de nosotros como una lluvia de bendiciones que a su vez establece un puente y vínculo de interacción entre nosotros y estos seres de sabiduría. Grandes como montañas y pequeños como partículas de polvo irradian réplicas de sí mismos, las que ahora se funden en la figura central de Shakyamuni Buda, incrementando su luz y presencia por 1000. Le imaginamos y concebimos como una montaña de oro iluminada por 1000 soles. Y ahora de la frente y coronilla de Shakyamuni Buda surge un halo de luminosidad de color blanco radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación física del cuerpo adamantino de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado de la frente del Buda hacia nuestra propia frente y coronilla. Penetra en nosotros como un espeso néctar, que recorre las paredes internas de nuestro cuerpo arrastrando sus impurezas y limitaciones. Imaginamos cómo todo esto se purifica, y lo hacemos en 3 etapas. En la primera concebimos, se purifican nuestras limitaciones físicas presentes, las que salen de nuestro cuerpo por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano, como si se tratase de tinta negra y humo negro que al abandonarnos y vertirse sobre la tierra se transforman en abono. En una segunda etapa, imaginamos que se purifican nuestras limitaciones físicas potenciales, aquellas hoy germinalmente en nosotros presentes, pero todavía no maduras o manifiestas. También se purifican, salen de nuestro cuerpo por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano como miriadas de alimañas, o simplemente como pus, sangre coagulada y ennegrecida. Y en la tercera y última etapa, imaginamos se purifican nuestras limitaciones físicas, resultantes de nuestra interacción con diferentes contaminantes ambientales. Los auditivos, gustativos, táctiles y olfativos. Nuestra visión kármica de la vida que nos ata a la existencia cíclica. Los eventos ambientales y estelares que nos son detrimentales. Y las acciones físicas negativas que otros proyectan sobre de nosotros movidos por sus propias aflicciones e ignorancia. Donde sea pertinente aplicamos las fuerzas y poderes de oposición. Y en estas reconocemos el corazón de la purificación, el arrepentimiento, la determinación de enmienda, la convicción de reorientar a nuestras vidas en la dirección positiva y segura que ahora simbolizamos a través de la triple joya. La necesidad de cultivar una mentalidad altruista que contrarreste el egoísmo y de corregir el daño que a través del cuerpo hayásemos propiciado en otros o en nosotros mismos. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba Om dentro de nosotros 3 veces. Om. Om.
Por el poder de la luz blanca, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones físicas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora, como nuestro cuerpo irradia esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por momento en un estado y condición libre de elaboración. Y ahora imaginamos o sentimos cómo se lleva a cabo el proceso de la purificación verbal y comunicativa. En el mismo, toda tendencia hacia el uso de un lenguaje que divide y daña, que se muestra irreflexivo, que distorsiona o exagera la realidad, en especial cuando se ve movido por fines autocentrados y egoístas, se purifica. Ahora de la garganta del Buda surge un halo de luminosidad de color rojo radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación verbal o comunicativa del habla damantina de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado de la garganta del Buda hacia nuestra propia garganta y boca. Penetra en nosotros de nueva vez como un espeso néctar que nos satura e inunda desde las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza. En su superficie emergen esferas oscuras que representan nuestras limitaciones verbales y comunicativas. Toda tendencia hacia el uso de un lenguaje que divide y daña, que se muestra irreflexivo y así sucesivamente. Mientras sentimos esto, aplicamos las fuerzas y poderes de oposición, el corazón de la purificación, y experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba A dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de la luz roja imaginamos, sentimos nuestras limitaciones verbales y comunicativas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por momento en un estado y condición libre de elaboración. Pero imaginamos o sentimos como del área del pecho del Buda surge un halo de luminosidad de color azul radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación mental y emocional de la cognición adamantina de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado del pecho del Buda hacia nuestro propio pecho, el de los seres que nos rodean. Una vez más en nosotros penetra y nos satura. Purifica nuestras limitaciones mentales y emocionales, toda forma y expresión de confusión e ignorancia, de apego a aversión, la cognición dualista y su tendencia natural hacia la reificación. Todo esto se purifica. Sale de nuestro cuerpo
se desvanece en nuestro entorno. La oscuridad se transforma en claridad. Y donde sea pertinente, una vez más aplicamos las fuerzas y poderes de oposición. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba Hum dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de la luz azul, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones, ahora mentales y emocionales, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación, descansamos por un momento en estado y condición libre de elaboración. Y ahora imaginamos o sentimos como estas 3 luces son simultáneamente irradiadas del Buda hacia nosotros. Blanca por la frente, roja por la garganta, azul por el pecho a nuestros respectivos puntos. Cualquier remanente de nuestras impurezas físicas, mentales y comunicativas se purifica. En nosotros se plantan las semillas para la eventual consecución del Trikaya de un Buda y nuestro cuerpo se transforma en una matriz de luz y claridad multicolor. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de estas 3 sílabas dentro de nosotros 3 veces.
el poder de estas tres luces, nuestras limitaciones físicas, mentales y comunicativas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora nuestro cuerpo irradia esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Y ahora contemplando al Buda le decimos, querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe. Se manifiesta contento y satisfecho por la determinación que hoy nos anima y afirma, queridos hijos e hijas de la buena familia del Mahayana, les aseguro que a través de esta práctica sus limitaciones son en efecto purificadas. Y ahora transitamos a la fase de perfeccionamiento, de integración. Imaginamos cómo Budas y Bodhisattvas se disuelven en luz y claridad y penetran por la coronilla de la cabeza de Shakyamuni Buda, incrementan su luz y presencia por 1000. Los 8 leones de nieve se disuelven en el trono dorado en la flor de loto y en el disco lunar y solar, estos en Shakyamuni. Ahora Shakyamuni Buda se disuelve en luz y claridad, penetra por la coronilla de nuestras cabezas y se funde en nosotros como el agua se diluye en el agua. Imaginamos que no queda resto alguno de nuestra identidad ordinaria y convencional movida por nuestra historia individual. Y reemergemos dotados de la auténtica presencia de Shakyamuni Buda, de sus cualidades y habilidades. El universo reaparece. Pero ahora, ante la percepción de un Buda lo hace como un Budaverso, un entorno exaltado en donde todos los seres son Budas, todos los sonidos son mantras y en donde todo es perfecto, radiante y luminoso. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria del mantra de Shakyamuni Buda 108 veces. Tayata Om Muni Muni Maha Muni Soha. 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 Tayata Om Muni Muni Soha. Tayata Om Muni Muni Soha. Tayata Om Muni Muni Maha Muni Soha. Transitamos
conectamos a la fase de perfeccionamiento. Imaginamos en el medio de nuestro cuerpo una vez más surge el canal central. Y en el medio del mismo aparece Shakyamuni Buda con sus ojos bien cerrados, lo cual emulamos. Como en el tránsito del morir y el dormir, vientos sutiles primarios y secundarios, gotas neurales penetran al canal central y así emprenden su travesía hacia la gota indestructible, a la que fisuran liberando a la luz clara esencial de la mente, la conciencia primigenia. Al escuchar el palmear de las manos, esos vientos, esas gotas, se funden en la gota indestructible, se fisura, libera la luz clara esencial y tratamos de reconocer y estabilizarla por un momento. Gotas neurales masculinas de color blanco descienden por la parte superior del canal central. Gotas neurales femeninas ascienden por la parte inferior de la misma. Presionan a la gota indestructible como dos paredes, como un emparedado. Y eventualmente, al escuchar el palmear de las manos, ésta se rompe y libera la luz clara esencial de la mente. Intentemos reconocer y estabilizarla por un momento, libres de elaboración. Canal central, Shakyamuni Buda en el medio del mismo, ojos bien cerrados. Vientos sutiles, gotas neurales al chakra del corazón. Y así terminemos por dedicar el mérito. Deseemos que cualquier potencial positivo que a través de este medio hayásemos desarrollado o cultivado sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales y trascender nuestras limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio y especial beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. Así es. Así es. Así es. Y así traemos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Les recuerdo, el próximo fin de semana, 14 y 15 de mayo, estará con nosotros en residencia el venerable Khenpo Pema Wangdak, uno de los más prominentes lamas contemporáneos de la tradición Sakya, una de las 3 tradiciones nuevas del budismo tibetano, un viejo amigo y miembro del Mandala de Instructores de Casa Tibet México. Este año le he solicitado la posibilidad de que nos hable o extienda la instrucción que previamente nos ha venido compartiendo en torno al camino de vida del Bodhisattva, este clásico de la literatura espiritual del budismo indo-tibetano, de Shantideva, este gran erudito, adepto y contemplativo indio del siglo VIII de nuestra era. En particular, Lama Pema, como cariñosamente le llamamos, se estará concentrando en el capítulo que tiene que ver con la conducta del Bodhisattva,
y le hemos intitulado Compasión Intrépida porque creo que comunica precisamente el sentir del héroe espiritual en términos generales. Así entonces nos estará compartiendo una variedad de instrucciones y enseñanzas que están asociadas a la forma en que el Bodhisattva, el héroe de la tradición budista mahayana, a la que pertenece el budismo tibetano, se comporta en las diferentes condiciones y circunstancias vitales. Les recomiendo enormemente, si tienen la oportunidad, no desaprovechen esta instrucción, este ciclo de enseñanzas de un maestro tan estupendo como lo es Khenpo Pema Wangdak. Es alguien que realmente encarna el corazón de la instrucción del budismo tibetano. Es ya grande y bueno, nunca uno sabe cuándo estas condiciones puedan darse de nueva vez. Y les recuerdo, o también les anuncio, en el mes de junio estará de nueva vez con nosotros Dorje Lopon Jung Lee y ahora nos estará confiriendo el empoderamiento completo de Shambhala y simultáneamente nos estará pues dando más enseñanza e instrucción vinculada a todo el universo que rodea la práctica de este arquetipo búdico asociado con el principio de la abundancia, como estará ensayando con nosotros la práctica precisamente de la ofrenda a las Shambhalas. Ojalá, si tienen la oportunidad, vayan preparándose para ese seminario 18, 19 y 20 de junio, un día antes de mi cumpleaños, así que es muy propicio, ¿sí? No olviden simultáneamente toda la colección de actividades que ofrece el Mandala de Casa Tibet, de lunes a miércoles, nuestros cuartos de meditación, los jueves, nuestro video chat, muchos estuvieron conmigo en el mismo hace tan solo unos minutos. No olviden los viernes, nuestro grupo de estudio y práctica en torno al camino de vida del Bodhisattva que auspicia la comunidad de Casa Tibet Guadalajara, así como también este cuarto de meditación que ofrecemos todos los viernes de 7 a 8 y media de la noche. Perdón, todos los sábados de 7 a 8 y media de la noche. El grupo también, la comunidad de Casa Tibet Monterrey, todos los viernes por la mañana de 8 a 9, también auspicia una sesión de meditación en donde se llevan a cabo pues la colección de diferentes prácticas que se enseñan en el programa contemplativo de Casa Tibet. Y quizá más importante aún, recuerden, hemos invertido una enorme cantidad de tiempo y energía en la elaboración del programa contemplativo que se encuentra en el Moodle de Casa Tibet. Las 4 unidades que le comprenden con literalmente decenas de lecciones que les van a ayudar a ir ahondando y entendiendo el Dharma desde una perspectiva cada vez más profunda. Simultáneamente tenemos un grupo de estudio precisamente del programa contemplativo que ahora, en consecuencia de la pandemia, es uno que ofrecemos virtualmente y está abierto para todos los alumnos, todos los miembros del Mandala de Casa Tibet México. La idea es que puedan derivar de esta tradición ancestral de sabiduría todo el beneficio que puede aportarnos, especialmente en tiempos tan complejos y difíciles por los que ahora todos transitamos y que pues afectan a nuestro mundo emocional y a nuestra pues percepción de forma a veces muy negativa, ¿ok? Recordarán que hemos estado hablando acerca pues precisamente del entreestado del dormir y el del soñar. En este contexto hemos empezado a abordar la práctica formal de la yoga del sueño, como se enseña en la tradición del tantrismo indotibetano a través de las 4 prácticas principales. Y hoy voy a hablar acerca de algunos elementos satelitales y adicionales que son pertinentes para esa dimensión de la práctica en general, ¿sí? Bueno, es importante tener en cuenta que cuando nosotros nos involucramos con la ensoñación, se recomienda comúnmente que ingresemos al tránsito del dormir con una postura particular, que en este contexto es la así conocida postura de león. ¿Recuerdan? Los hombres recostados sobre de su costado derecho, mientras que las mujeres sobre de el izquierdo. Ahora, diferentes posturas corporales se piensa abren y al mismo tiempo pues presionan o comprimen ciertos particulares canales energéticos propios del sistema de energía sutil y simultáneamente influencian el flujo de vitalidad que por ellos corre o surca. Utilizamos en la tradición del budismo indotibetano este entendimiento para que sirva como un apoyo a los procesos que acompañan a la práctica y en este contexto la de la yoga del sueño y diferentes tipos de sistemas de
aplicación psicofísica que precisamente tienen como meta y que utilizan como apoyo la manipulación del sistema de energía sutil para detonar estados de conciencia exaltados. Ahora, en la tradición tibetana se considera, recordarán, esto es algo que comenté y compartí previamente, que nuestras emociones negativas se encuentran pues muy cercanamente asociadas a el canal secundario derecho, en el caso de los hombres, el masculino, y en el caso de las mujeres, localizado a la izquierda del canal central. Pero una vez más siendo ese canal, el masculino, el blanco, el lunar, ¿verdad? Cuando un hombre transita hacia el proceso del dormir y lo hace recostado sobre de su costado derecho, ¿verdad? El canal que lleva la mayor parte del prana o de la energía o vitalidad que anima nuestras distintas aflicciones mentales y emocionales, ya sea se ve constreñido o inclusive en ocasiones puede del todo cerrarse, propiciando como un elemento natural de compensación que el canal femenino, el rojo, el solar, se abra o se dilate, ¿verdad? Recuerden que por ese canal fluye la energía o vitalidad que anima a las emociones y actitudes positivas, todavía dualistas y por lo tanto vinculantes a la existencia condicionada, pero positivas, ¿sí? Simultáneamente el lung o la energía vital, los órganos físicos, de ese lado en el que el individuo se recuesta, se ven pues ligeramente comprimidos o presionados. Por ejemplo, el pulmón derecho, si nos recostamos sobre de ese costado, se ve un poco constreñido y eso propicia, insisto, como un elemento de compensación, que el pulmón contrario se dilate y se abra y facilite la respiración en particular por ejemplo, esa fosa nasal, ¿sí? La mayoría de ustedes, estoy seguro, tendrán cierta familiaridad con el efecto que esto produce en el tránsito del dormir. Por ejemplo, cuando nos recostamos sobre el costado derecho, vamos a encontrar más fácil respirar con la fosa nasal izquierda, ¿verdad? Y, por ejemplo, en el caso de los hombres, consideramos a esta posición como una muy benéfica para detonar el movimiento o el libre flujo de la vitalidad o la energía primaria que surca o corre por el canal femenino, el canal solar, el canal de la sabiduría, que precisamente se encuentra localizado en el opuesto al canal masculino, ¿verdad? En las mujeres, pues es precisamente una orientación contraria. Pero también lo que se busca es dilatar y abrir el canal por el que corre el viento de sabiduría, que es responsable de nuestras emociones y actitudes positivas en general. Esto naturalmente afecta a las apariencias oníricas, a los sueños, lo hace de una forma positiva comúnmente y facilita simultáneamente o propicia la práctica de la ensoñación. Como mínimo, permite que el individuo transite por un sueño que le es positivo y agradable, en oposición a uno que le altera o le es amedrentante en general. El abrir entonces este flujo del prana de sabiduría, simultáneamente en la tradición budista se considera y concibe como una especie de meta provisional, porque ulteriormente lo que nosotros deseamos es equilibrar y balancear la totalidad del prana, aquel que se mueve en los dos canales adyacentes para que pueda penetrar en el canal central y así propiciar la emergencia de ya no el viento kármico de sabiduría, sino el viento de sabiduría no dual. Subsecuentemente o más allá, al atender o al centrar nuestra atención en esta postura, esto le va a dotar o permitir al practicante de este sistema el transitar por un sueño más estable, ¿verdad? Esto es algo que es importante para simultáneamente propiciar la emergencia de la lucidez que es necesaria para la ensoñación en general. Ustedes saben que nosotros podemos mantener la presencia mental aún durante el sueño. ¿Cuántas veces, por ejemplo, ustedes no se programan a despertarse a una cierta hora de la mañana?
y a pesar de que están profundamente dormidos, mantienen una cierta dimensión de presencia mental que les permite levantarse esa hora. O por ejemplo, si están recostados en un lugar que es muy estrecho, se programan al ir a dormir el no moverse en demasía porque se pueden caer de quizá como en una litera. Y en efecto, a pesar de que estén dormidos, inclusive hasta profundamente dormidos, permanece este tipo de presencia mental que el individuo ha ahí colocado o fortalecido y que le permite monitorearse a sí mismo. Entonces, pues también esto es algo que desearemos llevar a cabo en el contexto de la práctica de la ensoñación. Y podremos experimentar con este tipo de atención y de concentración a lo largo de la noche en dependencia de estos diferentes referentes meditativos que he mencionado, ¿sí? Ir cambiando, por ejemplo, nuestra posición, calmar el proceso natural de los ciclos de la respiración. Quizá eso te permita concentrarte un poquito mejor. Al inhalar, el movimiento del prana, la posición del cuerpo, nuestros pensamientos, las cualidades mentales, todos se encuentran vinculados, interrelacionados, y lo que se busca es que desemboque la totalidad de esta iniciativa en un entendimiento que nos permita pues generar una experiencia positiva durante el dormir y óptimamente la que se persigue a través del entrenamiento de la yoga del sueño, que es la lucidez, la aprehensión del sueño como un sueño. Bien, para que todo esto acontezca y funcione adecuadamente, pues debemos de aprender y trabajar con la focalización mental, ¿sí? Y hay muchas cosas que vale la pena señalar y clarificar en torno a la misma. De la misma manera que diferentes tipos de posturas corporales alteran el flujo de la energía vital y afectan naturalmente en consecuencia la calidad de nuestra experiencia, así también podemos decir que diferentes tipos de imágenes mentales o visualizaciones que el individuo emplea para focalizar su atención en el cuerpo afectan la experiencia de la ensoñación. Cada una, por ejemplo, de las 4 partes de la práctica principal involucran precisamente el enfocar nuestra atención en diferentes tipos de esferas luminosas o luces de colores, lo que llamamos ticle, o sílabas, ¿recuerdan? En cada uno de 4 diferentes chakras o puntos de ensamble, coincidencia y saturación energética en general. Recuerden, ¿no? En el entrecejo un ticle de color blanco, en la garganta la flor de loto roja y la sílaba A, en el pecho, en el pecho, el ticle de color, el pecho, el hum negro, y finalmente en el chakra sexual un ticle de color oscuro o negro en general. Ahora, cuando nosotros imaginamos, sentimos, visualizamos estas flores de loto de colores como la de la garganta, estas esferas luminosas, ticles, estas sílabas, por ejemplo, en el área de el pecho, ¿verdad? Evidentemente, estos elementos que visualizamos no están objetivamente ahí, no es que en nosotros exista un hum, digámoslo así, ¿verdad? En realidad, la visualización o el empleo, el uso de la imaginación creativa en el contexto de una práctica introspectiva como lo es esta, pues opera como cuando nosotros, no sé, dibujamos algún tipo de símbolo, una representación, un patrón de una cualidad energética que en realidad, ¿sí? Se mueve en ese lugar, en esta locación. Es una forma de tratar de objetivizar algo que no es objetivizable. Es una manera de tratar de focalizar la atención e imaginar algo a través de un símbolo, pero que en realidad opera como un movimiento, como una vibración y evidentemente en ese contexto como una sensación. A través entonces de utilizar estas distintas imágenes, como las que se presentan en la instrucción de las 4 prácticas principales, la mente pues encuentra más simple, más accesible el poderse conectar con ese particular patrón energético y en esa específica locación corporal donde el mismo opera y funciona, y así la conciencia se ve pues naturalmente afectada por esa conexión y por la atención que en ese punto y en esa área se focaliza y se concentra.
El color también tiene un efecto en la conciencia y es por esto que a menudo en los mantras hay colores, en las sílabas raíz hay colores, en los budas hay colores, en las flores de loto que se visualizan o en los ticles hay colores, ¿no? Y esto es algo que podemos corroborar a través de la evidencia que extraemos de la experiencia, inclusive de nuestra vida cotidiana, si lo piensan, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, entramos en un cuarto que está todo pintado de rojo, nos queremos salir rápidamente y esto lo aprovecha, por ejemplo, la industria alimenticia en los restaurantes, algunos que se pintan de esta manera para que se optimice la rotación de mesas y que la gente no permanezca en el restaurante por un tiempo indefinido, lo cual acontece cuando estás en un lugar en donde la luz es tenue, los colores son apastelados y así subsecuentemente, ¿no? Entonces, si entras en un cuarto blanco, pues en contraste te sientas como muy tranquilo y relajado. Y así subsecuentemente. El color entonces se utiliza en la visualización para ayudarnos a establecer una cualidad particular de la conciencia, una sensación y sentimiento energético específico. Y cuando nosotros meditamos, pues tendemos a pensar en torno a la concentración y la distracción como si fuesen algo que nosotros en un momento determinado prendemos y después en otro simplemente apagamos. Y este no es realmente el caso. La conciencia puede focalizarse en diferentes grados de intensidad, ¿sí? No solamente está o no está presente, porque puede estar presente en diferentes grados, con diferentes intensidades y fortalezas. Por ejemplo, ¿no? No sé, cuando uno pasa mucho tiempo en la oscuridad y después sales a la luz, pareciese como si los colores son mucho más nítidos y más vibrantes. No es que cambien los colores, sino cambia la atención y focalidad que la conciencia sensorial visual ejerce para atender esas apariencias, las visuales. Lo mismo podría decirse de las auditivas o gustativas y así subsecuentemente. Por ejemplo, cuando uno ayuna por un tiempo prolongado y de nueva vez vuelve a comer, pues precisamente las sensaciones gustativas se magnifican radicalmente y no es que éstas hayan cambiado, sino que precisamente lo que se ve alterado es la focalidad con la que el individuo aplica su atención, en este caso la gustativa, a los eventos pues de esa naturaleza, ¿sí? De la misma manera, a medida en que el cuerpo se relaja, empezamos a transitar hacia el sueño, pues las apariencias que hemos venido visualizando en torno a la práctica o yoga de los cuatro elementos fundamentales, de las cuatro prácticas fundacionales, empiezan a debilitarse, ¿sí? Nuestros sentidos empiezan también a debilitarse. Se disminuye, por ejemplo, el potencial auditivo, el olfativo, el del tacto y así subsecuentemente. Y a medida en que se van desvaneciendo nuestras bases sensoriales, sus potenciales físicos, ¿verdad? Y que la visualización, en donde estamos focalizando nuestra atención, en cualquiera de estos elementos, empieza también naturalmente a debilitarse, a disminuir en intensidad y en nitidez, ¿verdad? Lo cual es natural en el tránsito del dormir. Pues aquí la idea es que conservemos esa sensación y sentimiento, ¿sí? Que va a representar en este contexto un nuevo referente y nivel de focalidad. Y finalmente, pues no habrá sensación sensorial alguna, todas las imágenes, todo lo que nosotros visualizamos desaparece cuando, por ejemplo, penetramos en el sueño profundo sin sueños. Es muy difícil, evidentemente, el ser capaces de notar y distinguir pues todas estas apariencias que son naturalmente muy, muy sutiles, pero se tornan aparentes cuando más atención o conciencia es impresa sobre el proceso y el tránsito de vigilia hacia el dormir. Esto es, el tránsito del ir a dormir en general. Inclusive podemos afirmar que después de que las imágenes y nuestros sentidos del todo se neutralizan o se tornan negros en el sueño profundo sin sueños, hasta si el individuo tiene la proficiencia, puede mantener la presencia de la atención en ese estado y condición. Recuerden que ese es el centro de la más sofisticada de las yogas del dormir, que es la de la luz clara esencial o la luz clara del sueño, ¿sí? Eventualmente vamos a poder
irnos a dormir focalizando nuestra atención, por ejemplo, en la sílaba A, en la garganta, y vamos a poder permanecer en presencia en ella durante toda la noche, ¿verdad? Sin que la misma no se diluye, no se pierda y desvanezca, pero lo haremos muy suavemente, porque si lo hacemos muy fuertemente, pues eso también va a propiciar ansiedad e insomnio que van a imposibilitar el quedarse dormido. Y cuando hagamos esto, inclusive al despertar por la mañana, lo haremos en esa presencia, en esa pura presencia que hemos venido cultivando durante la noche, en el sueño, en el dormir. Probablemente ustedes en algún momento hayan tenido la oportunidad de ensayar esa mecánica, esa iniciativa, el mantener la presencia mental durante la noche, ¿verdad? Les decía, como cuando tienen que levantarse temprano para alguna actividad, quizá alguna cita, o tienen que ir al aeropuerto, ¿sí? Algo de conciencia permanece durante el tránsito del dormir, ¿sí? Digamos que se tienen que despertar, ¿qué les gusta? A las 5 de la mañana. Y estamos constantemente despertándonos a lo largo de la noche para examinar el reloj y para cerciorarnos que no nos quedamos dormidos. Entonces nuestra conciencia, que está movida por esta necesidad de permanecer alerta, nos permite pues mantener la continuidad de la atención durante ese tránsito. Y ese es el tipo de focalidad que tratamos de imprimir en la práctica, este tipo de poderosa atención y concentración, pero con un toque ligero, una especie de lo que podríamos describir como consistencia gentil o suave, ¿sí? Por ejemplo, piensen cómo esto opera cuando ustedes se van a dormir contentos, llenos de gozo, ¿sí? Quizá porque algo maravilloso aconteció durante el día. Esa experiencia se proyecta al sueño e inclusive puede hacerlo al momento del despertar y se despiertan contentos, ¿no es cierto? Hay una continuidad de ese estado mental y emocional. Bien, así no tienen que aferrarse a la experiencia, simplemente relajarse en la misma, pero mantenerla presente. Esta es la manera en que se pretende nosotros atendamos estos símbolos, como los ticles luminosos, durante el tránsito entre el estado de vigilia, el sueño profundo y la ensoñación. Ahora, hay dos diferentes relaciones que podemos nosotros incorporar, ¿verdad?, a los fenómenos que son relevantes por lo que concierne a la focalidad que deseamos establecer en los ticles, en estas esferas luminosas en el cuerpo sutil. En uno, nosotros nos aferramos a los fenómenos mentales, ¿sí? En el otro, esos fenómenos mentales simplemente se hacen presentes, aparecen a la mente, a la conciencia, ¿sí? Ahora, el aferramiento, si lo piensan, es una expresión grosa de la percepción o la interacción dualista que en nosotros es habitual. El objeto, la apariencia, por ejemplo, el ticle o la sílaba, se conciben, interpretan por el individuo como si tratásense de objetos dotados de realidad objetiva, de una existencia intrínseca, como si existieran separados a quien lo sueña, ¿verdad? Como entidades distintivas. Y la mente se aferra a ellos. Y cuando ese aferramiento cesa, evidentemente esto, desgraciadamente, en una primera dimensión no quiere decir que cese el dualismo. Los fenómenos siguen apareciendo, siguen haciéndose presentes de forma conceptual y como entidades separadas a quien los experimenta. Pero esta conceptualización se torna un poquito más sutil, menos grosa, menos burda, ¿sí? Podemos entonces decir que ese primer paso para atender el objeto es una atención muy grosa, basada en el aferramiento, ¿sí?, en la conceptualización activa, mientras que la segunda fase es una un poquito más pasiva, más de conceptualización un poco más débil, ¿sí? Y porque es más débil, también es mucho más fácil eventualmente de permitir esta propicie la transición o nos permita disolvernos a la conciencia no dual de Rigpa, que recuerden es la que emerge en el sueño profundo sin sueños,
Así que comenzamos la práctica de la yoga del sueño con esta forma grosa de atención dualista, ¿sí? Conceptualizamos al objeto, desarrollamos una especie de poderosa eh, experiencia para con el mismo, utilizando precisamente el sentido de la imaginación. Le tratamos de visualizar, imaginar claramente y quizá todavía, a manera más importante, sentirle, permitir, no sé cómo expresarlo, que afecte las sensaciones de nuestro cuerpo, de nuestra energía y evidentemente y en contexto la calidad propia de nuestra mente. Y después de que nosotros hemos poderosamente establecido este objeto en la conciencia, lo que sigue es tratar de relajar un poco el foco que depositamos en ese objeto. No eliminar el foco, pero relajarlo de aferramiento a mera presencia, permitiendo que ese objeto aparezca ante el sentido mental sin esfuerzo, como si la intención estuviera presente o subyacente en nuestra conciencia para atarnos al objeto de atención, de la misma manera que, por ejemplo, la conciencia se mantiene conectada con la necesidad de despertar a una cierta hora porque tenemos un compromiso y lo que fuere, ¿verdad? Así. Así que en ese contexto ya no habrá necesidad de focalizar la atención con mucho esfuerzo. El objeto simplemente aparece de una forma natural, el ticle, la esfera, la flor de loto, la sílaba, y podemos atenderle, pero en una actitud de profunda relajación, ¿sí? Este es un segundo paso, ¿sí? El objeto simplemente está ahí, y nosotros estamos ahí con el objeto. No estamos ya creando el objeto, estamos permitiendo que el objeto esté simplemente ahí, lo estamos observando. Es algo similar a cuando nosotros, no sé, nos recostamos y dejamos que el sol nos caliente, ¿no? Con nuestros ojos cerrados y sin particular concentración en torno al sol que está fuera de nosotros, nos calentamos con su luz y nos sentimos unificados con esa experiencia, no la vemos como algo separado, ¿sí? No tienes una experiencia de calor y de luz, ¿sí? No tienes que tratar de mantener la atención o concentración en ello, simplemente experimentas el calor y la luz como algo unificado y te fundes, eres esa experiencia. Y esto es precisamente lo que nosotros buscamos lograr con este tipo de visualización, la práctica de la yoga del sueño, con las 4 prácticas fundamentales. Un común problema con el que el individuo se topa en esta práctica es que precisamente el sueño se ve alterado o se disrumpa cuando nuestra atención es demasiado estrecha, cuando es demasiado fuerte, cuando es demasiado apretada. Decía que esto propicia naturalmente insomnio, impide que el individuo duerma. Así que el foco al atender estas apariencias debe de ser ligero, ¿sí? Es estar con, por ejemplo, el ticle luminoso en oposición a forzar a la mente a estar sobre el ticle luminoso, ¿sí? Ok. Quizá otro ejemplo que podríamos mencionar, o un paralelo con el sueño ordinario, es la diferencia que existe entre tener imágenes y pensamientos que deambulan en la mente en el sueño y, en contraste, el verse aferrado, cooptado de forma muy intensa y emocional con esos objetos, que naturalmente conduce al insomnio, ¿no? Entonces la idea es que permitamos que nuestra experiencia poco a poquito nos vaya enseñando. Vamos a tratar de colocar nuestra atención o poner atención en lo que trabaja, como también en lo que no trabaja, y tendremos que ir ajustando el grado de atención que imprimimos durante estas experiencias. Y si la práctica nos mantiene despiertos, incrementar la relajación, reducir la fuerza del foco y de la atención.
Y si perdemos del todo conciencia, pues reforzar la atención y la concentración. En fin, tendremos que ir adaptando esto como lo hacemos en el propio entrenamiento, por ejemplo, de la meditación en la recolección del respirar. ¿Sí? Ahora, también es importante que tengan presente que el enfocar nuestra atención en la sílaba o el ticle luminoso, sea que lo hagamos con esta aproximación de aferramiento o donde simplemente permitamos que esa apariencia a nosotros se manifieste, este es solo el primer paso, ¿sí? La verdadera intención de la práctica es unificarse con el objeto que atendemos, ¿sí? Tomemos, por ejemplo, la sílaba A, ¿sí? Que en el contexto de la tradición del tantrismo tibetano simboliza el estado mental no nacido, inmutable, la condición natural de la conciencia. Y en vez de enfocarnos en él, en ella, como un objeto que parece existir separado a nosotros, simplemente podemos imaginarle o fundirnos o identificarnos con este a través de la atención, como si fuera un elemento de nuestra propia experiencia, como si fuéramos nosotros mismos. Y de hecho, si lo piensan, esto acontece todas las noches, porque cuando nosotros nos vamos a dormir, en realidad experimentamos un tránsito natural de la conciencia grosa hacia la conciencia primigenia, Rigpa, ¿sí? Pero cuando uno se está identificando con todas las apariencias grosas conceptuales de la mente, ¿sí?, que precisamente cesan o se ven atrofiadas en el tránsito hacia el sueño profundo sin sueños, lo que comúnmente acontece es que nosotros desmayamos, ¿sí? Y nuestra experiencia es una de inconsciencia en lugar de la conciencia de Rigpa. Pero el Rigpa puede ser descubierto durante el tránsito del dormir, porque está ya ahí presente, no hay nada que crear, simplemente es lo que se manifiesta en el sueño profundo sin sueños. Así que, más allá de dejar que el objeto mental aparezca o el objeto aparezca a la mente, está este estado mucho más profundo de atención no dual, ¿sí? La mente sigue focalizada, pero ya no hay una identificación conceptual. Y los pensamientos no se utilizan para visualizar el ticle o el A que construimos a través de algún tipo de narrativa o de diálogo. La mente simplemente se mantiene presente, en plena conciencia, sin división, bifurcación o distancia entre sujeto y objeto. Y cuando nosotros detonamos ese tipo de focalidad o de conciencia focalizada, pero una en donde no hay quien se focalice y algo sobre de lo que se focaliza, experimentaremos un sentido real de lo que es la conciencia no dual, ¿sí? Y en ese estado de la conciencia no dual, pues la sílaba A ya no está ahí. Y el que experimenta la sílaba A o la atiende tampoco ya está ahí, ¿sí? La imagen puede o no permanecer, ¿sí? Pero en todo caso, la experiencia no es una dividida entre sujeto y objeto. Tan solo está el A y nosotros somos el A. Y este es el significado, ¿verdad?, de esta sílaba A de color rojo, ¿verdad?, del color de los pétalos sobre los que se aposta. Nosotros entonces seremos esta conciencia pura, no dual, que se simboliza a través de la sílaba A. Y cuando esa experiencia en nosotros surge, ¿verdad?, que se simboliza a través de los pétalos de la flor de loto, estos colorean o le dan un tinte a la sílaba A, pero esa luminosidad es ahora una presencia no dual que no se pierde, ¿sí? Una luminosidad de la presencia no dual que no se desvanece, ¿sí? A menudo las personas que pues se involucran con este tipo de práctica comentan, comparten que les cuesta trabajo la visualización o que la visualización interfiere con el tránsito de ir a dormir, ¿sí?
Y creo que si entienden este progreso o este proceso que les he narrado, el aferramiento, la presencia y después la presencia no dual, esto les va a ayudar a llevar a cabo la práctica con mucho mayor naturalidad y éxito, ¿sí? Entonces, la proyección es el primer ver, en primera instancia ver, después sentir y finalmente hacerse uno con aquello con lo que se trabaja. Y cuando nos fundimos del todo y completamente con el objeto, puede la visualización cesar. No importa, pero surge una experiencia muy poderosa, central y focalizada, ¿sí? Y bueno, la enseñanza budista también prescribe, recomienda que cultivemos y fortalezcamos este tipo de foco de atención durante la transición del morir. Y cuando este tipo de presencia mental puede mantenerse durante ese tránsito, el del morir, el proceso completo de la muerte se transforma para aquel que transita por el mismo. Mantener entonces ese tipo de presencia mental es la esencia de la práctica, por ejemplo, de la transferencia de la conciencia o la práctica del POA, la emisión de la mente. En esta práctica, la intención es precisamente el mover a la mente directamente hacia el espacio de la conciencia pura, el Dharmakaya o el Dharmadhatu, ¿sí? Y si uno tiene éxito, el practicante será capaz de no experimentar la turbulencia y las distracciones que acontecen en las sensaciones y experiencias post-mortem, en el bardo kármico del devenir, por ejemplo. Ahora, si uno no cultiva esta habilidad de permanecer en presencia pura, pues nos veremos distraídos por los pensamientos errantes, las fantasías, pues todo lo que son las imágenes que comprenden al samsara, y así también al morir, las que acompañan al florecimiento del karma que conduce al renacimiento. Y en contraste, si somos capaces de mantener esta presencia pura, nos encontraremos ¿en qué? En la luz clara de la noche. Y vamos a poder permanecer en la naturaleza de la mente también durante el día y podremos liberarnos durante el bardo del morir, ¿sí? Así que para experimentar la manera en que la visualización afecta a la conciencia, ¿por qué no intentan un experimento? ¿Sí? Imagínense estar inmersos en total oscuridad, en completa negrura. No solamente está oscuro a nuestro alrededor, pero también en nuestro campo visual, en nuestra piel, arriba de nosotros, abajo de nosotros, dentro de cada célula de nuestros cuerpos. Es como si pudiéramos nosotros sentir, oler y saborear de alguna manera esa oscuridad. ¿Sí? Imaginen eso. Y después imaginen o conciban cómo esa oscuridad súbitamente da pie a la claridad, a una especie de luz que todo permea a nuestro alrededor, adentro de nosotros. Una luz que del todo nos permea y que es nosotros mismos. Entonces ustedes serán capaces de sentir la diferencia, ¿verdad? En estas dos visualizaciones, a través de este sentido sutil de la imaginación que ilumina nuestro mundo interior. No solo el aspecto visual de la imaginación, ¿sí? Sino también el sentimiento que le acompaña, ¿sí? Es un experimento que pueden correr, ¿sí? Vamos a hacer otro. Por un momentito, ¿sí? Cierren sus ojitos. Y equilibren su atención siguiendo la respiración por unos 5 ciclos. Hagamos esto por un momento. Corramos este experimento que tiene por objetivo el ayudarnos a generar una idea del tipo de experiencia, de focalidad que deseamos cultivar en esta práctica, que se requiere para la misma. Relajemos la totalidad de nuestro cuerpo.
Imaginemos que ahora surge una sílaba A roja, iridiscente en el centro del chakra de la garganta. Esa luz es profunda, es rica, es sensual. Utilicen su imaginación no solo para ver, sino para sentir esa luz. Permitan que ésta les calme, les relaje. Aquieten a su mente y a su cuerpo. Permitan que esa luz les sane. Imaginen ahora cómo esa luz se expande, cómo satura el chakra de su garganta y después la totalidad de su cuerpo. A medida en que lo hace, les relaja, libera toda forma y expresión de tensión o ansiedad. Todo lo que toca se disuelve en esa luz roja. Y ahora nuestro cuerpo entero se disuelve en esa luminosidad. Permitan el que esa luz permee su conciencia, de tal manera que lo único que atiende es esa luz roja. Es esa luz roja que nos calma. Cualquier sonido que escuchemos es apacible. Y es esa luz roja apacible. No lo piensen en demasía, simplemente traten de experimentarlo de forma directa. Permitan que su mente se torne esa luz roja, de tal manera que no hay un yo que está consciente de ese objeto, sino simplemente luz roja que es consciente de sí misma. Permitan que lo que sea que surja como sujeto y objeto se disuelva en la luz roja. Todo, cuerpo y energía, mundo, eventos mentales. Todo se disuelve hasta que experimentemos un sentido profundo de unificación con esa luz roja. No hay afuera, no hay adentro, solo hay esa luz roja. Y permanezcamos en ese estado por un momento. Y traigamos de vuelta nuestra atención. Muy bien. Pues les pediría que ensayen esto esta semana. Y bueno, cerraremos esta fase de la instrucción la semana próxima hablando un poco de esta secuencia propia de la práctica. ¿Ok? Ténganlo muy presente. Muy bien. Pues es un buen punto para terminar. Como siempre, les agradezco enormemente que mantengan su vínculo conmigo, con el Mandala de Casa Tibet, con esta instrucción que toma mucho tiempo ir presentando gradual y sistemáticamente. Así que la disciplina, la asiduidad, el participar semana con semana nos permite ir recibiendo poco a poquito todo este edificio maravilloso de instrucción, de esta tradición ancestral de sabiduría. Ahora, para transformar una experiencia ordinaria como es el dormir en una para despertar. ¿Ok? No desesperen, todo esto toma tiempo, a veces meses, a veces años, pero si perseveramos, mantenemos como, en uno se dice, el dedo en el renglón, eventualmente tendremos éxito en esta práctica. ¿Ok?
Gracias. Dediquemos el mérito y deseemos que cualquier potencial positivo sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales y trascender nuestras limitaciones. Que una mentalidad altruista nazca donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Que pronto todos podamos actualizar la condición omnisciente de un Buda, en nuestro propio beneficio y en el de los que nos rodean. Y en especial envíen luz y claridad a los que hoy sufren consecuente de esta terrible tragedia en el metro el día de ayer. Que no se aferren a la vida y que tengan una transición hacia un buen renacimiento. Así es. Así es. Así es. Yawade nyodo dalama sonde juyune joa che jamalo bade sala gupa sho chanjo sancho rinpo jema ke pana che che ke bayan pame paya. Kung ne kung rupa washo. Oma humbenze guru pema se diyo. Gracias de nueva vez. Que tengan muy buen fin de semana. Y nos veremos la semana próxima. No olviden, viernes y sábado, Kempo Pema Wangdak, compasión intrépida, la conducta del Bodhisattva. ¿Ok? Es un programa relativamente corto, viernes por la noche, sábado por la mañana, así que no disrumpe su fin de semana y nos permite mantenernos vinculados a estas maravillosas enseñanzas y tradición de sabiduría a la que tenemos suerte, con la que tenemos suerte de habernos vinculado en esta vida. Gracias a todos, que descansen y nos veremos la semana próxima. Buenas noches. Todo mi afecto a todos. Cuídense mucho.